La capital aragonesa puede presumir de tener la mayor plataforma logística de Europa. Sí, han oído bien. Más de 13 millones de metros cuadrados convierten a Plaza en el centro de referencia en lo que a transporte y logística se refiere. Esa perfecta ubicación de la ciudad de Zaragoza ha llevado a más de 350 empresas líderes de su sector a instalar aquí su sede. Inaugurada en el año 2006, la plataforma logística Plaza siempre ha estado en constante crecimiento. Su última ampliación ocurrió hace apenas 3 años y ya se plantea la necesidad de una nueva que aumente su número de hectáreas. Los principales datos de Plaza son su extensión, que es la primera plataforma de Europa en extensión. Mensualmente se mueven 800.000 vehículos. Somos una potencia en logística y por lo tanto también tenemos esas empresas que distribuyen sus productos desde aquí. Nuestra conectividad, por ejemplo, dentro de la península es total y absoluta. O sea, tenemos una conectividad por ferrocarril que es la envidia de muchas comunidades. Con el mundo, esa conectividad que nos dan los puertos, y luego tenemos el avión, semanalmente con 30 cargueros llegando aquí, nos permite estar en Dubái, en Rusia, en Nueva York o en Miami prácticamente todas las semanas. Buenos días, María, ¿qué tal vamos? La logística a nivel mundial está en el primer plano de las necesidades y lo hemos, bueno, ya la pandemia la ha puesto encima de la mesa para todo el mundo y para mí es un trabajo apasionante porque tenemos muy buenas condiciones en Aragón para desarrollarla. Más que una ciudad es un gran espacio y el espacio es fundamental en la logística. Aquí se ve el plano de Plaza con todos los aditamentos que necesita la logística. La conectividad aérea, la conectividad ferroviaria, las carreteras. Necesitamos mucho más porque la demanda que hay sobre el entorno de Plaza es brutal en estos momentos. Dentro del espacio de la plataforma zaragozana se encuentran empresas líderes en diferentes sectores: alimentación, juguetes, textil o electrodomésticos. Compañías muy reconocidas a nivel internacional que escogieron Zaragoza para establecer su principal sede de conexión con el resto del mundo. Esta empresa se dedica a la fabricación y comercialización de electrodomésticos y en esta parcela de Plaza pues ahora mismo tenemos 155.000 metros cuadrados, que para que os hagáis una idea equivale a unos 22 campos de fútbol. Principalmente exportamos a Europa y dentro de Europa Alemania, Francia, Gran Bretaña y Holanda son nuestros principales clientes, pero por ejemplo gamas como las placas de inducción las exportamos a todo el mundo. Desde este centro salen al año aproximadamente unos 17.000 camiones. Este centro logístico son 80.000 metros cuadrados, dividido en 3 sectores, y hace 2 años hicimos una extensión de 18.000 metros cuadrados más. Nuestro pico de stock rondamos el 500.000 de electrodomésticos y de ellos 3.000 variantes diferentes. Es un gigante, la verdad es que hay pocos almacenes en España como este. Zaragoza a nivel logístico es un enclave muy importante. El centro de gravedad de nuestros clientes está muy cercano a Zaragoza, Madrid y Barcelona. Además, nuestro producto, el producto que no fabricamos en España y traemos del extranjero, pues viene a través de los puertos de Barcelona y de Bilbao, con lo cual tienen conexión ferroviaria con Zaragoza. Y luego la exportación a través de Francia también nos es muy fácil realizarla desde Zaragoza y especialmente desde el centro logístico de Plaza, donde se concentra muchísima actividad y nos es fácil conseguir transporte. ¿Cómo va el día hoy? Pues la verdad es que va muy bien, para ser viernes la verdad que tenemos 100 cargas, va todo a tiempo, está todo funcionando muy bien y la producción de las fábricas pues la verdad que también, están todas llegando a tiempo y no tenemos ningún problema hasta ahora. Estos 2 muelles automáticos nos conectan con las fábricas
Tenemos un circuito de lanzaderas que vienen aproximadamente unos 60 camiones al día y extraemos de las fábricas 10.000 aparatos aproximadamente. Desde que sale de fábrica hasta que viene aquí, pues aproximadamente pasan unos 20 minutos y un proceso de carga-descarga manual donde nos llevaría aproximadamente una hora, pues con este sistema automático somos capaces de hacerlo en 2 minutos. Bueno, ahora estamos en otra nave. Esta nave son 18.000 metros cuadrados y aquí almacenamos material para producción, componentes de fabricación. Más o menos movemos unos 1.000 pallets al día y tenemos aproximadamente 3.800 referencias diferentes. Gracias a la ubicación estratégica en el Centro Logístico Plaza, pues nos permite estar conectados con todos los clientes del mundo.